Y ahora vamos a una entrevista con el doctor César Álvarez, profesor, ya lo estoy nombrando, director de Centrum, profesor de Centrum e investigador principal de este think tank tan importante que tiene la Universidad Católica y el país. Bienvenido, doctor César Álvarez. Muchas gracias, muchas gracias. Y estamos en un momento político crucial, parece que en el Perú y en América Latina. Los hechos de Brasil dan cuenta de que el modelo brasilero tiene un techo que está abarcado por la corrupción, la baja calidad en los servicios, transporte, salud. En tercer lugar, un techo clave que es la inflación brasilera, y un cuarto techo que tiene que ver con una política proteccionista, ¿no?, en Brasil, que da lugar a que su economía no sea muy competitiva, tiene un gran mercado interno cautivo. Y yo diría que hay un quinto tema, que es el relacionado con un partido que comienza a parecerse al PRI. Tiene 10 años en el poder, muy corrupto, muy estructurado, pero que no ha continuado las reformas que comenzó Enrique Cardoso. Y en el caso del Perú tenemos un tema, también ciertos techos, ¿no? Tenemos problemas con infraestructura, tenemos problemas con la institucionalidad. El BCR le faltan directores, no tenemos un nuevo defensor del pueblo y tampoco tenemos a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y luego tenemos un tema de inseguridad ciudadana y problema también con la tierra, el sector agrario, la parcelación de las tierras, la falta de institucionalidad agraria, la justicia, es decir, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico está teniendo límites. O sea, hay obstáculos que si no se enfrentan, nos quedamos. Sí, estamos viviendo un momento muy importante. Puede ser un punto de inflexión a nivel de toda América Latina y específicamente el caso del Perú. Yo diría a nivel de toda América Latina porque se está viendo que de alguna manera la región latinoamericana es una región caracterizada por ser la más desigual en el mundo. Entonces, bajo esas características se tiene que la sociedad civil específicamente, genera demandas al Estado en base a expectativas que se han generado porque cada país tiene estructuras productivas. Y esas estructuras productivas de alguna manera han permanecido estacionarias, ¿no? Como el caso de Brasil, el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? La misma estructura productiva, un 3/4% de la actividad económica es la minería metálica en el caso peruano, ¿no? Y un 4% más o menos está orientado a la generación de nuevos productos, ¿no? En el caso del Perú ha habido un crecimiento de exportación de productos vinculados al agro, como espárragos, páprica, uvas, el reloj, mangos, ¿no? Entonces, café. Café tiene un problema en este momento, ¿no? Sí, pero es un problema coyuntural, claro, ¿no? Entonces, esa estructura productiva que se ha mantenido y que ha habido desarrollos crecientes, pero incipientes en general, hacen pues que la renta económica que se va generando está siendo de alguna manera concentrada por esta desigualdad que se está presentando. Entonces, al costado tenemos un Estado, pues, un viejo Estado, que no responde como institucionalidad. Ahora, cambiar un nuevo modelo de Estado es una perspectiva a largo plazo, mediano a largo plazo. Lo que está pasando es que los gobiernos en América Latina, y estamos hablando de Brasil y Perú al mismo tiempo, deberían considerar, a mi modo de ver, las instituciones públicas no como una suerte de continuidad, sino colocar personal calificado, falta gestión política y gestión pública, impulsores. O sea, cada institución debería tener impulsores en la normatividad, en la regulación, impulsores en promover la actividad, ¿no? Mejores servicios públicos. Entonces, en lugar de eso, tenemos, no en todos los casos, pero en una gran mayoría,
personas que han sido escogidas y que no responden a estas características de ser impulsores, sino más bien están en la forma de funcionarios públicos estáticos, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver en el caso peruano la Contraloría, ¿no? Que de alguna manera tiene un conjunto de normas que se han ajustado a periodos anteriores donde había rigidez desde el punto de vista económico y más va con un carácter controlista, ¿no? Entonces los funcionarios públicos tienen miedo de tomar decisiones porque pueden de alguna manera estar incursos en problemas que pueden derivar en el tipo penal inclusive, ¿no? Entonces, en lugar de tener impulsores, tenemos más bien funcionarios estáticos, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, porque tenemos algunas islas de eficiencia como el BCR, el Ministerio de Economía y Finanzas, que también hay diferencias. En estos momentos, por ejemplo, observamos que el BCR tiene una característica mucho más técnica, ¿no? Hace pronósticos diferentes. En estos momentos vemos los pronósticos del crecimiento de la economía del BCR son menores que el pronóstico de crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una actuación un poco más política, ¿no? Entonces, vemos en su conjunto que América Latina, Brasil, Perú y otros países están entrando dentro de este aspecto que podríamos llamar los límites del crecimiento. Entonces, hay que identificar cuáles son esos factores que limitan el crecimiento, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estos límites del crecimiento, vemos que en el caso peruano tenemos en la agricultura tradicional, un conjunto de falta de definiciones. Esa falta de definiciones están relacionadas a la extensión de la propiedad de la tierra, que no se ha definido, la necesidad de asegurar el riego, la infraestructura, el financiamiento, promover actividades que puedan generar la oportunidad de producir y localizar esa producción en determinados mercados. Y ahí caemos en el problema de los mercados. Tenemos mercados atomizados. Por costos logísticos no se puede buscar su interacción, por lo tanto hay problemas que solucionar, ¿no? Entonces, me parece que eso es un gran factor limitante. El otro factor limitante es la gran informalidad que existe en el país, ¿no? Tenemos una informalidad que supera el 50%. Entonces, ya tenemos una agricultura tradicional. Es una cifra que no se ha movido, ¿no? La informalidad, ¿no? Hay cifras que van hasta el 70%, 60%, sí, pero no se mueven hacia abajo. No se mueven hacia abajo, se mueven hacia arriba, ¿no? Lo importante acá es que, por un lado, tenemos la agricultura tradicional. Por otro lado, tenemos la informalidad. Y dentro de esa informalidad tenemos a la micro y pequeña empresa, donde se habla mucho del punto de vista burocrático, pero no se habla del punto de vista de hacer las cosas, promover esta actividad, ¿no? Entonces... que tampoco saben cómo hacerla, no saben cómo promoverla, cómo fortalecerla, ¿no? Yo he escuchado a los funcionarios de Estado que dicen, vamos a hacer un programa, y son cosas que tienen poco prácticas, poco inteligentes, pero que sí muy fáciles de vender, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una burocracia de salón, ¿no? Entonces, en la pizarra o en el salón podemos estar haciendo maravillas ahí, tratando de promover, pero hay una cuestión fundamental. Yo quisiera señalar en las investigaciones que estamos haciendo que hay 4 tipos de personas, si se quiere llamar, ¿no? Hay un cuadrante ahí, ¿no? Aquellas personas que tienen un compromiso consigo mismo y un compromiso con su país, con su nación, ¿no? Que sería lo óptimo. Pero en el otro lado tenemos aquellas personas que tienen un compromiso consigo mismo, pero no tienen compromiso con su nación. Otros que tienen compromiso con la nación, pero no tienen compromiso consigo mismo. Entonces, de esa forma tenemos nosotros que tienen consigo mismo, con su familia, sí, y no salen de ese ámbito y el resto no les importa. Y son capaces de matar, robar, violar la ley por ellos y por su familia. Y llegan al gobierno y trabajan para ellos y para su familia, ¿no? Por eso yo creo que lo que deberíamos sugerir al gobierno, que concentre su accionar en una gestión pública eficiente, encontrando funcionarios que tengan ese doble compromiso, consigo mismo y con el país en su conjunto, ¿no? Entonces, no en su beneficio personal exclusivamente. Entonces, yo creo que ahí falta poner el acento en esto y generar estos impulsores del Estado institucionales que puedan llevar adelante lo que puede ser la actividad productiva, la sociedad civil,
estar, digamos, de acuerdo con la parte productiva. Otro factor limitante que nos invita a ver que hay señales en el mercado y en la política que tienen que resolverse, que quedan señales media nebulosas, ¿no? Uno de ellos es el caso de Conga, ¿no? ¿Conga va a ir o no va a ir? Entonces, no puede quedar así en un stand-by, o sea, hay un problema de indefinición. Otro aspecto importante es, que lo hemos mencionado, insistimos en eso, ¿cuál es el rumbo de la nación? ¿A dónde vamos como sociedad? ¿A dónde vamos como nación? Si hacemos una encuesta y le preguntamos a funcionarios del Estado, importante, ¿a dónde estamos yendo como sociedad o como nación? Me temo que vamos a encontrar diferencias, ¿no? Entonces, si no sabemos a dónde queremos ir, entonces no podemos encontrar eficiencia en lo que estamos haciendo. Si eso le agregamos funcionarios que no responden a ese compromiso como país, entonces creo que se está presentando un problema. Hemos estado viendo una primavera económica, ahora que está de moda la primavera. Hemos estado viviendo una primavera económica con una bonanza de precios internacionales que han hecho que la minería sea atractiva, pero que estamos viendo que hay señales que esto tiende a reducirse. Entonces nos estamos empezando a mirar las caras. Y si vemos en el espacio temporal de lo que es la vida republicana en el Perú, vemos que cada vez que ha habido esos llamados booms, luego han habido caídas catastróficas que no solamente nos han llevado a respuestas catastróficas al ángulo económico, sino también al ángulo político. Y no solamente eso, sino que incluso hemos perdido hasta territorio. Hemos perdido territorio con nuestros vecinos. Entonces, que han ocasionado guerras. Entonces, yo creo que es un momento muy importante. Todavía yo creo que estamos a tiempo de entrar por el camino del despegue. Nosotros debemos buscar el despegue como nación. Creo que a todos nos interesa que el gobierno, que el país vaya bien, que el país se inserte a nivel de ese primer mundo, porque tenemos gente calificada, gente capaz. Creemos que el peruano es una persona trabajadora, busca que el Perú es un país de emprendedores y es un país con gente que lucha, que trabaja, que produce, eso está bien, pero tenemos un problema en el capital humano y en el capital social, y hacías referencia a un obstáculo que es el de los gestores, promotores del Estado. Ahora, estamos formando en el lado académico y en las empresas y las entidades educativas vinculadas a las empresas, al personal, al capital humano capaz de transformar el país, o estamos desde el punto de vista educacional disparando para cualquier lado, es decir, no tiene sentido nuestra educación? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, si no hemos definido el rumbo de país precisado y qué sector queremos apoyar, que no esté vinculado directamente a la minería, o sea, porque el día que se cae la minería arrastra a los clústeres que están vinculados. Entonces debemos buscar otros espacios como el turismo, por ejemplo, utilizar la biodiversidad, ¿no? Entonces, una vez que está definido eso, no hay que olvidar que en lo que es la formación, en la educación misma, debe orientarse desde la base a esto, ¿no? No salir de la secundaria como muchos salen sin saber hacer absolutamente nada. Debe haber algo que es fundamental. No necesariamente la inclusión social nos va a llevar a mejorar en cuanto a prosperidad. Es un paso importante, pero tenemos que dar el salto directo a la inclusión productiva, porque lo que buscamos nosotros como sociedad es tener respuestas. Ahora, pero si no tenemos, se está formando, la pregunta era, ¿se está formando a ese capital humano? Yo diría que sí, pero a nivel muy atomizado. Atomizado, es decir, disperso. Disperso y atomizado porque, si bien es cierto, tenemos un conjunto de universidades, y vemos en el espacio que se van creando más y más universidades, de forma increíble universidades, pero dentro hay universidades que dan calidad y otras que no voy a señalar que no la dan, pero en todo caso dejan mucho que desear. Entonces esto va concentrado. Y yo diría en dos aspectos centrales que ahora, leyendo o revisando el último índice de competitividad del IMD, por ejemplo, donde nosotros como Centrum tenemos un acuerdo a partir de 2008, observamos dos aspectos importantes, ¿no?
que por un lado está dándose el crecimiento económico positivo en estos últimos años, pero por otro lado estamos perdiendo competitividad. Y si a esa pérdida de competitividad le agregamos la pérdida de productividad, ¿a dónde estamos yendo a futuro? ¿No? Entonces, las universidades o los centros de formación, bueno, en el caso del centro no voy a hacer un comercial directo, pero nos preocupamos en esta formación en cuanto a la competitividad, a la productividad, pero no puedo hablar sobre otras universidades, otras escuelas, ¿no? Entonces, creo que ese compromiso de formación debe estar extendido a nivel país, ¿no? Ahora, también debe ser un compromiso de gobierno. Ahora, el gobierno está pensando en las reformas que se necesitan, es decir, hay una visión dentro del gobierno de lo que el Perú requiere para romper los obstáculos, porque el ministro Castilla, Luis Castilla, planteó 7 medidas y hay una serie de nuevas medidas que está planteando para romper los nudos que atan a la economía peruana. ¿Usted cree que el gobierno tiene en su conjunto tiene esta visión, o es solamente en el ámbito del Ministerio de Economía que se encuentra este concepto moderno de romper las trabas, los obstáculos y modernizar al Estado, modernizar al país? Yo creo que el ministro Castilla es un profesional calificado, competente, reconocido internacionalmente, es joven, y tiene toda la mejor intención. Creo que estas medidas que se han hecho son medidas que ya estaban en la mesa hace mucho tiempo y lo está tratando de viabilizar, como destrabar la parte burocrática, etc., ¿no? O viabilizar lo que puede ser la presentación de estudios, la ventanilla única, etc. Yo creo que va a contribuir, pero creo que el gobierno tiene una excelente oportunidad ahora en el mensaje de julio para establecer o decirnos el norte a dónde vamos a ir como nación. Entonces, ahí esperamos que las reformas se planteen. No hay que olvidar, le hemos dicho en anteriores oportunidades, que la característica central de los países que son considerados emergentes es que por un lado han abierto sus economías, el Perú lo ha hecho con los TLCs, pero por otro lado han hecho reformas internas, el Perú no lo ha hecho aún. Eso, en la época de Fujimori se hizo una parte de esas reformas, ¿no es cierto? El BCR se autonomizó y se liberó de la intervención del gobierno. Acuérdese usted que hasta antes de Fujimori, Alan García, pues, el Belaúnde, etcétera, y los militares hacían y deshacían con las reservas. O sea, allí ha habido un nivel de modernización, luego un concepto de manejo fiscal inteligente, razonable, moderno, y luego el tema con la política monetaria independiente del BCR, el manejo de una inflación baja. El Perú ha tenido eso, equilibrio fiscal, baja inflación y una política monetaria moderna. Eso se ha hecho y se privatizaron o concesionaron, algunas mal, otras mejor, empresas públicas que eran deficientes. Pero nos quedamos ahí, no ha habido una nueva ola de reformas. Y Fujimori, que parece que no tenía esta vocación por hacer estas reformas, cuando debió hacerlas las detuvo. Un caso es el de Sedapal, que es una empresa, en el caso de Lima, que no sirve para nada, y en el interior del país las empresas de agua que dependen de las municipalidades son un desastre de corrupción y de ineficiencia. Entonces, esta nueva ola de reformas que hay que hacer, que unos les llaman de segunda generación, faltan las de tercera generación, etcétera, están estancadas. ¿Hay tiempo para que este gobierno las haga? Yo creo que sí, tiene un reto importante, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta que el contexto donde se hicieron esas reformas que usted señala, estamos hablando más allá de 20 años, el mundo era diferente. Así es. Estábamos en un mundo menos globalizado, menos interconectado, y que de alguna manera eran reformas importantes frente a un desastre que habíamos vivido, un desastre donde el Perú era paria frente a lo que puede ser o otros. Yo estaba era inelegible. Sí, yo en ese tiempo estaba moviéndome un poco en Europa, estaba trabajando en algunas entidades internacionales y recuerdo muy bien que todos, la característica era que Perú era un estado fallido, inelegible, como señalan. Entonces, un estado pues estaba en la última lona. Entonces esas reformas fueron fundamentales en ese momento, obedecían ese contexto. Pero ahora estamos en un aspecto muy interesante donde nos encontramos una terrible paradoja.
con una actividad económica como la minería, que de alguna manera nos ubican con una situación de crecimiento en la economía. A nivel interno tenemos el crecimiento de lo que es la construcción, la vivienda, que responde a una gran demanda que estaba de alguna manera pendiente, pero tenemos que ver que tenemos que caminar hacia una ruta correcta. Empecemos con la educación. Necesitamos una verdadera reforma en la educación desde la base. O sea, siempre volvemos al mismo punto. No hay una reforma de educación a la base. Yo creo que ahí estamos errando totalmente. Se ha hecho inversión en infraestructura, tenemos profesores, maestros que están ganando 1.000 soles, 1.200 soles mensuales. Con 2, 3 hijos eso no le alcanza para subsistir. O sea, ¿qué tipo de educación estamos dando a las futuras generaciones? Tenemos, en el caso de salud, tremendamente grave. En declaraciones podemos nosotros incorporar al sistema integral de salud, o sea, incorporamos más, pero no hay infraestructura para atender. O sea, le echamos más agua al caldo. Claro, más, o sea, ese caldo ya no es caldo. Ya no es caldo, es agua y los servicios son de baja calidad. Claro, porque usted toca la puerta para un servicio de salud y encuentra, le va a dar usted tiene una enfermedad grave y le va a dar una cita 1 mes, 2 meses. Entonces, felizmente que en el caso de Lima tenemos los hospitales de solidaridad que de alguna manera compensan, fue cierto ahora, pero compensa. Tenemos un aspecto muy importante que tenemos que trabajar, es el aspecto de la innovación. Nosotros no exportamos servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que innovar en productos, en servicios, pasar ya del estadio de lo que es la ciencia y tecnología. Ya los países ya no están hablando de eso, están hablando de sistemas de innovación, ¿no? Que vayan creando nuevos productos o servicios que seamos competitivos para el futuro. Yo creo que existen muchos retos. No podemos nosotros solamente trabajar un crecimiento, y para darle sostenibilidad a ese crecimiento debemos introducir este tema de la innovación. También tenemos que empezar, ¿cuál es lo primero a hacer? Bueno, estas reformas deben ir acompañadas, como digo, de lo que es una gerencia política verdaderamente, que establezca esa armonía entre lo que es la comunidad, la sociedad civil y la actividad empresarial. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que busca la sociedad civil o la comunidad alrededor de una actividad extractiva? Busca darle futuro a su familia, darle futuro de lo que ellos no han podido ser, quizás que sus hijos puedan tener otra oportunidad de trabajo, otro futuro, que se conserve el medio ambiente, el agua, no la biodiversidad donde está ubicado. ¿Qué es lo que busca el Estado? El Estado también busca generar valor, al igual que la comunidad, busca generar valor en términos de prestar un mejor servicio público, captar los recursos, distribuirlos. ¿Y qué es lo que busca la empresa? La empresa también busca generar valor, genera riqueza. Si no hay actividad empresarial, no hay riqueza, no se puede distribuir nada. Entonces, si partimos de eso, que todos buscan generar valor, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esa interacción entre la sociedad civil, lo que es la actividad empresarial y el Estado, es lo que está faltando. Para articular... abajo, en el nivel intermedio y en el nivel alto, liderazgo y gerencia política. Totalmente. ¿No? Es decir, eficiencia. Así es. Eso implica reforma del Estado. Francis Fukuyama escribió un libro que él era tan criticado por su libro El fin de la historia y El nuevo hombre, en el que se sostenía que iba hacia un liberalismo extremo, pero Fukuyama escribió un libro fundamental luego, pequeño libro, bueno, muy interesante, sobre la necesidad de construir Estado, porque hay algunos tontos que creen que ser liberal implica no tener Estado, si no sería la anarquía. Y él dice, el liberalismo, una economía moderna, requiere, una economía libre, requiere de un Estado que funcione. El Estado nuestro no funciona bien. Ya que estás tocando el tema de Fukuyama, también él escribió otro libro que se llama Trust, Confianza. Sí, confianza, y eso es fundamental. Si no hay confianza no funciona nada. Pero la confianza es un tema transversal, ¿no es cierto?, que atraviesa todo, que parte de la cabeza del país, que da mensajes, que da leyes, que hace políticas muy claras, porque si la cabeza no va bien, las extremidades y el resto del cuerpo no van bien. Pero el tema del Estado es un tema de reforma, es un tema que tiene que enfrentarse, porque si no lo enfrentamos, entonces nosotros en el índice de desarrollo humano estamos en el puesto 77, 78, ahí nos quedamos. Y entonces vamos a tener un crecimiento mediocre y nos puede pasar lo mismo que en Brasil, que la gente va a decir, ya nos cansamos de esta mediocridad,
y queremos un cambio. No están contra la democracia, pero sí quieren un cambio. Es que lo que hay que hacer es construir la esperanza. En Francia, por ejemplo, me acuerdo bien, estaba en una situación similar ya hace más o menos 3 décadas. Y surgió un grito, ¿no? Il n'y a pas changement sans espoir. Dice, no hay cambio sin esperanza. Entonces, hay que construir la esperanza. Pero esa esperanza se da en base a confianza. No puede haber señales que no clarifiquen esa confianza. Entonces, uno de los elementos centrales, por ejemplo, de esa confianza ligados a la reforma, es la reforma del Poder Judicial. Bueno, uno puede decir, yo estoy con problemas de empleo, tengo problemas de subsistencia, tengo muchos problemas, pero ante una situación de injusticia en que estoy, voy al Poder Judicial, el Poder Judicial me puede estar apoyando. Pero no solamente tengo un problema de subsistencia, sino que encuentro un Poder Judicial que necesita corregirse. Yo no digo que todo el Poder Judicial esté así, creo que hay personas que son honestas, capaces, pero debe haber un cambio. Necesitamos nosotros recurrir a un Estado que pueda garantizarnos esa libertad de que podamos tomar decisiones y esa libertad que podamos asistir nosotros a un Poder Judicial que nos diga que realmente estamos, si se ha cometido una injusticia, podamos ser correspondidos. Pero estamos viendo que tenemos problemas frente a esta situación, ¿no? Lo que estamos viendo en las informaciones, en noticieros, lo que uno mismo experimenta diariamente, nos llevan a 3 temas que son muy fuertes. Más que la corrupción, que es una corrupción que cada día está generalizada, que está presente. Es un cáncer que está creciendo y que hay que eliminarlo. Es que está el problema de preguntarnos, el Perú hoy día es el primer productor mundial de pasta básica de cocaína. Nadie habla del narcotráfico, se habla de otras cosas. Pero nosotros sabemos que las sociedades donde sucede esto, tenemos la experiencia de Colombia, de alguna manera está en la base social, está en la sociedad civil, está en el Estado. Entonces estamos viendo los indultos, ¿no? Otra característica. Entonces el narcotráfico está penetrando y esto también nos está llevando a la corrupción. Esto nos está llevando a un tercer problema que es la inseguridad. Entonces ahí tenemos 3 cosas que hay que atacar. Pero todo esto en base a un liderazgo que fije rumbo, que genere confianza. No se puede estar trabajando sin saber a dónde se va a ir a futuro. Creo que eso es, en estos momentos, un tema central. Hay una suerte, no solamente en el lado empresarial, en la población misma, hay una suerte de sinsabor con respecto a que, a dónde estamos yendo como país. Si bien es cierto, estamos viendo una primavera económica, pues estamos también con una primavera económica que está haciéndose cada vez más lenta, ¿no? Así es. Y probablemente termine en algún momento, como toda estación termina. Ahora, ¿qué cosa podemos esperar? ¿Qué cosa es lo que podemos esperar de liderazgo? El presidente de la República tiene un liderazgo intermitente, coyuntural. Hay momentos en que habla como el jefe de un cuartel del ejército y no como el presidente de la República. Hay momentos en que habla muy bien, por ejemplo, de grandes temas como la Alianza del Pacífico, la competitividad, la economía abierta, etcétera, pero como que todavía eso requiere de precisiones concretas, ¿no? Bueno, el presidente es el padre de la nación. Guste o no nos guste, él es el padre de la nación. De alguna manera, el padre de la nación tiene que señalarlos, al igual que una familia, a dónde queremos ir a futuro. Nosotros creo que debemos esperar en este mensaje de 28 de julio que nos dé esa respuesta, a dónde estamos yendo como nación, qué medidas se están tomando, qué correcciones se están haciendo, porque todo es perfectible. Creo que tiene una buena oportunidad para hacerlo. No hay que olvidar que ya se están cumpliendo 2 años. Vamos a entrar luego a un periodo electoral y entonces las posibilidades de hacer reformas son cada vez menores. Fueron las oportunidades en el primer año, no se dieron. En el segundo año tampoco se dieron. Ahora su mensaje es fundamental. Es un momento crucial, ¿no? El doctor Álvarez nos ha traído la revista Estrategia, revista publicada por Centrum de la Universidad Católica, que está dirigida al tema del crecimiento económico sostenible y el camino que hay que seguir para hacer que el crecimiento económico sea sustentable, sostenible, se mantenga y se proyecte. Muchísimas gracias por estas reflexiones y vamos a una pausa y